Sí, entonces vamos a continuar con la clase de dinámica. La vez pasada nos habíamos quedado en un ejercicio que estábamos resolviendo que dice que se trata de una rueda de un automóvil que tiene un radio de 0.3 metros y está rodando sin deslizar. Y lo que hay, como se muestra en la figura, lo que había que obtener son la aceleración de los puntos A, B, el punto I que se muestran en la figura. Entonces nos dan ahí también como datos la velocidad O y la aceleración A, que corresponden a la velocidad y la aceleración del centro de la rueda, el punto O. Y entonces lo que hay que obtener es la aceleración del punto A, B y del punto I. Entonces son los datos que nos dan el radio de la rueda, la velocidad del centro, la aceleración del centro, que son de 10 metros por segundo la velocidad y 4 metros sobre segundo la aceleración. Entonces ahí lo que decíamos primero, ahí para obtener las velocidades de estos puntos, buscamos un punto que podamos conocer su velocidad, su aceleración total. Entonces en este caso ahí identificamos que el punto I es un centro instantáneo de rotación que tiene una velocidad de 0 porque, como nos dice que se está deslizando la rueda, más bien está rodando sin deslizar, quiere decir que su velocidad en el punto de contacto con el suelo tiene la misma velocidad. Entonces la velocidad del punto I es igual a la velocidad en el suelo, que es igual a 0. Entonces eso nos sirve para tomarlo como punto de referencia, como centro de rotación. El centro de rotación tendrá una velocidad de 0. El centro de rotación es un punto que se caracteriza por una velocidad de 0 y los demás puntos giran alrededor de este punto. Entonces, conociendo esta velocidad de I es igual a 0, podemos tomar esto como referencia para calcular las otras velocidades del punto A, del punto B o después también tomando como referencia el punto O o cualquier otro punto que ya conozcamos su velocidad, podemos calcular también la aceleración del punto I. En realidad lo que nos piden es la aceleración, no la velocidad. Entonces ahí tomando en cuenta esa velocidad de 0, lo tomamos como centro de rotación. Podemos tomar este punto y calcular estas otras velocidades o aceleraciones para los otros puntos, pero necesitamos conocer la aceleración, la velocidad y la aceleración angular. Entonces, la aceleración y la velocidad angular sería la misma para todos los puntos del cuerpo que están girando con respecto al centro instantáneo de rotación, el punto I. Entonces sabemos que la velocidad lineal es igual al producto de la velocidad angular por la distancia o bien por el vector de posición. Entonces de ahí calculamos la velocidad angular dividiendo nada más entre la distancia. Tomamos como referencia el punto O, que conocemos su velocidad, nos los dan como dato, 10 entre 0.3 y nos da 33.3 en K negativo porque podemos observar directamente de la figura cómo estaría girando el punto O con respecto al punto I, estaría girando en sentido horario. Entonces lo podemos indicar de esta manera con la flecha en dirección de horario o también como en dirección K o de manera vectorial en dirección K, y esa sería una dirección negativa. Eso sería para la aceleración angular y para la velocidad angular omega, y para la aceleración angular alfa es la aceleración transversal entre la distancia, que es r, también es la misma desde I hasta O, y la aceleración tangencial es
es la que corresponde a la velocidad lineal del centro de la rueda. Entonces ahí nada más también dividimos y obtenemos el valor de la aceleración angular de menos 13.33 radianes sobre segundo en la dirección K. También decíamos ahí lo podemos observar cómo estaría acelerando en esta dirección, sentido horario, debido a que la aceleración tangencial está aumentando en dirección hacia la derecha. Entonces ahora lo que en realidad nos pide como lo que en realidad nos pide obtener es la aceleración del punto A, B y el punto I. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí para obtener esta aceleración del punto A? ¿Alguna idea? Entonces decimos que aquí tenemos un caso de movimiento plano general en donde tenemos la combinación de movimiento de traslación y de rotación. En este caso habíamos obtenido una expresión anteriormente que nos permite obtener la velocidad para cualquier punto de un cuerpo rígido en movimiento plano y está en función de dos componentes, una componente que se debe a la traslación y otra que se debe a la rotación. La rotación misma tiene dos componentes que se deben, una en el caso de la aceleración tiene dos componentes, una debido a la aceleración transversal y otra a la aceleración normal o radial. Entonces habíamos anteriormente obtenido esa expresión para obtener la velocidad y la aceleración en este caso. Entonces, para la aceleración, que es lo que en realidad nos están pidiendo, habíamos obtenido esta expresión. Decíamos, tiene dos componentes, una para la traslación y otra para la rotación. La rotación, a su vez, tiene dos componentes, que es para la componente transversal y la componente normal. Entonces, en total, tiene tres componentes la aceleración. Entonces, ahí estaríamos aplicando esta expresión para obtener esta velocidad. Entonces ahí podemos tomar entonces aquí que es la aceleración decimos para el primer caso, para el punto A, pues para el inciso A, buscamos la aceleración de el punto A. Y esto va a ser igual a cuánto decíamos es la aceleración en movimiento plano. Tenemos la componente debido a la traslación, que sería tomando como referencia ¿cuál punto tomamos como referencia? Podemos tomar ahí entonces el punto, ahí podemos tomar el punto O, o también el punto I, dado que conocemos más bien el punto O, es el que conocemos ahí su aceleración y su velocidad. Sería esa velocidad más la aceleración de el punto A con respecto de O. Esto lo podemos ver de esta manera como un movimiento relativo. Entonces, ahí, ¿qué podemos obtener? Entonces, esto se convierte también decíamos, sería la aceleración del punto O más las dos componentes de la aceleración de A con respecto de O, que sería aceleración de A con respecto de O en la dirección transversal, más la aceleración de
de A con respecto de O en la dirección normal. Entonces serían estas tres componentes que tendría la aceleración del punto A. Entonces ahí, ¿cuál sería la aceleración del punto O? Esa ya la conocemos. Sería el dato que nos dan ahí de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Después necesitamos conocer también estas dos componentes, la aceleración de A con respecto de B transversal. Esta componente corresponde a lo que veíamos aquí en esta expresión. Esta es la que corresponde al producto de la aceleración, un producto cruz del producto de la aceleración angular por el vector de posición de, en este caso sería de A con respecto de O. Entonces esto sería, podemos poner aceleración de O más la aceleración angular alfa por un producto, este sería un producto cruz, alfa por el vector de posición de A con respecto de O. Luego más la otra componente, la aceleración normal, decíamos es la otra componente que tenemos aquí en esta expresión y correspondería a esta expresión. Pues aquí podemos también señalar que esta parte corresponde a la aceleración tangencial o transversal y esta otra parte corresponde a la aceleración normal, que de hecho también lo pusimos aquí en forma escalar, pero entonces la que necesitamos ahora es el producto de la velocidad angular por producto cruz con el vector de posición. Aquí tenemos la velocidad angular por otra vez la velocidad angular, un producto cruz con el vector de posición. En este caso estamos buscando la aceleración de A con respecto de O. Entonces ahí tenemos de esta manera, podemos obtener la aceleración del punto A. Decíamos, ya conocemos que es la aceleración de O es igual a, podemos decir aquí que aceleración del punto O es igual a 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto va en la dirección Y. ¿Por qué? Porque nos dice que se mueve hacia la derecha en dirección horizontal. Este punto. En el otro caso, podemos obtenerlo por separado cada componente. Entonces, si obtenemos por separado cada componente, la aceleración de A con respecto de O en la dirección transversal sería cuánto hacemos el producto ahí de la aceleración alfa, que ya tenemos ahí el valor de menos 13.33 radianes sobre segundo al cuadrado, todo esto en la dirección K. Y todo esto multiplicado por, de manera vectorial, un producto cruz con el vector de posición de A con respecto de O. ¿Cuánto sería el vector de posición de A con respecto de O? Tenemos aquí, nos dice que, entonces aquí si 0.3 sería 0.3 en dirección J.
El punto 3 en dirección J, ese sería el, el vector de posición. ¿Y esto cuánto nos daría este resultado? Cuatro. ¿O cuánto da? Pero por cosa va menos y, pero hay más A, pero hay más K, entonces es positivo, ¿no? Entonces es positivo. Aquí, por J menos I, luego tenemos negativo, entonces daría positivo. 4I y sería metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué más tenemos ahí? La aceleración de A con respecto de el punto O en la dirección normal. Y esta va a ser igual a, aquí como tenemos la expresión, sería, primero tenemos omega, que ya nos había dado un valor de menos 33.33 en K. Menos 33.33 en K. Y todo esto multiplicado en un producto vectorial por, ahí entre paréntesis, primero hacemos el producto de, esto lo tenemos, como lo tenemos aquí en la expresión, tenemos el, agrupado en paréntesis, omega por R. Primero hacemos el que está entre paréntesis y decimos esto debido a que está anteriormente tenemos aquí omega por sí, esta viene de omega por R, es la velocidad. Entonces aquí, como ya nada más pusimos la expresión de cómo obtener esto, ya no pusimos de dónde viene, pero esta la agrupamos en paréntesis y hacemos primero la expresión que está entre paréntesis porque esto anteriormente, esta parte, esta aceleración normal sería igual a omega en forma de producto vectorial por V. Y esta V es igual a omega también producto vectorial por R. En este caso de V con respecto de A. Entonces cuando sustituimos ahí la V omega por R en la aceleración normal, entonces por eso nos queda agrupado de esta manera. Entonces por eso nos queda agrupado de esta manera y por eso primero realizamos el producto que está entre paréntesis. Aquí nos queda por entre paréntesis menos 33.33 K y luego otra vez el producto por el vector de posición de A con respecto de O que decíamos era en la dirección J 0.3. Y entonces esto nos daría de cuánto.
Y es Bueno, primero nos daría el 1033.33 K por producto 10 semi. Claro, dentro de la 10. Ajá, dentro de la 10. lo de adentro del paréntesis. La 10, la 10. Ya se lo primero por 33. Menos 33.33. Son 333 importantes. De nuestra posición a las Entonces, ¿cuánto da 333? Menos 333. Y esto da en J. Entonces ya tenemos ahí las tres componentes bueno, sí, las tres componentes, pues, sustituyendo aquí esto, la podemos llamar esta expresión 1, y entonces podemos decir que sustituyendo en 1, nos quedaría entonces nada más la aceleración de A, sería nada más sumar todas estas componentes, sería 4 más 4 en I, y luego la otra sería menos 333 en J, y todo esto tendría unidades de metros sobre segundo al cuadrado, pero ahí podemos sumar 4 y 4, entonces nos queda la aceleración de A es igual a 8 en I menos 333 en J, y decíamos todo esto tendría unidades de metros sobre segundo al cuadrado. y acá el de W por la, ¿cómo se llama? Unidad, las unidades de W por ¿En dónde? ahí en la aceleración normal. En esta. Aquí las unidades son metros por segundo al cuadrado también. Pero primero, donde dentro el 33.33 está en pie, no podemos Y aquí tenemos en radianes sobre, y luego se multiplica por metro, cada metro sobre uno, y después están igual a relevar no tienen. Profe, sí, profe, sí, ahí el producto vectorial de K y J da menos I. sí, sí es por el producto vectorial de los vectores unitarios. Entonces, decimos, sería básicamente, entonces tenemos para el punto, para la aceleración del punto A, para la aceleración del punto B sería básicamente lo mismo. Y también nos pide para el punto I, entonces lo vamos a dejar hasta aquí nada más. Decimos para el punto B, el punto I sería básicamente lo mismo. Y vamos a pasar al siguiente tema, que es la cinética del cuerpo rígido.
la cinética, habíamos mencionado que se trata del el movimiento de los cuerpos mediante el estudio del movimiento de los cuerpos y las causas que lo producen. En este caso son las fuerzas y en este caso tenemos también, aparte de las fuerzas, también tendríamos un momento que también produce el movimiento de rotación. Entonces, en el cuerpo rígido, además de traslación, también podemos tener rotación. Entonces, anteriormente veíamos que para el movimiento de partículas, básicamente teníamos nada más traslación, ya que consideramos su masa, pero no consideramos sus dimensiones, su tamaño. Consideramos que toda la masa de un cuerpo está concentrada en un solo punto y entonces lo consideramos nada más como una partícula, entonces no consideramos el movimiento de rotación. Sin embargo, cuando ya eso no se mantiene o no se cumple, entonces necesitamos analizarlo como un cuerpo rígido. Y en este caso, decíamos, la cinemática que estuvimos viendo es para analizar nada más las características del movimiento, la velocidad, aceleración, posición, aceleración angular en el caso del cuerpo rígido, velocidad angular. Y en este caso, la cinética involucra las fuerzas y los momentos que actúan sobre el cuerpo. Pues anteriormente en estática, por ejemplo, ya estuvieron viendo también la estática del cuerpo rígido, también vieron la estática de la partícula, estática del cuerpo rígido. En el caso de las partículas, ¿qué es lo que se hacía nada más? Sumatoria de fuerzas en X, en Y, en Z igual a 0, básicamente porque como está en estática, está en reposo un cuerpo, una partícula, entonces la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Y después, cuando ya no es una partícula, es un cuerpo rígido, entonces también se toma en cuenta la sumatoria de momentos con respecto a un eje o respecto a un punto es igual a 0. Entonces ya se toman en cuenta esos factores. En este caso, como es dinámica, donde hay movimiento y particularmente hay aceleraciones, es decir, en este caso no es igual a 0 la sumatoria de fuerzas, no es sumatoria, o la sumatoria de fuerzas de momentos, de fuerzas y momentos tampoco es igual a 0. Entonces, básicamente es, digamos, en este caso una extensión por así decirlo, es una extensión del movimiento o del análisis de los cuerpos rígidos que habían realizado anteriormente en estática. Entonces, realizando este análisis de esta manera, es como una extensión de ese movimiento. Y entonces, tenemos también entonces algunas ecuaciones que decíamos básicamente son una extensión de las ecuaciones que utilizábamos en estática. Entonces, habíamos mencionado anteriormente que la definición de cuerpo rígido es aquel en donde no hay movimiento relativo entre las partículas que forman este cuerpo. Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente, entonces, como no hay movimiento relativo entre estas partículas, o por lo menos es la posición, entonces el movimiento de traslación de estos cuerpos, pues se caracteriza porque la misma fuerza que actúa sobre una partícula actúa sobre todas las partículas al mismo tiempo, es decir, las partículas están conectadas unas con otras, entonces cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo, obviamente nada más estamos, por ejemplo, empujando una mesa, nada más empujamos de un lado, pero como las partículas están conectadas, pues esa fuerza se transmite hacia las demás partículas. Entonces, para este caso, una sumatoria de fuerzas, va a ser igual a una sumatoria de fuerzas sobre todas, cada una de las partículas.
Entonces decíamos sumatoria de masa por aceleración de cada partícula. Y también se puede demostrar que esto es igual a la masa de de todo el cuerpo por la aceleración de tu centro de masa. Pues aquí en esta notación, y donde I se refiere a partícula I. Entonces, I puede tomar valores desde 1 hasta N. Entonces, si tenemos N partículas, I va a ir desde 1 hasta N. Y aceleración subíndice C, AC es aceleración del centro de masa. Aceleración del centro de masa. Entonces decíamos, básicamente esa sería la ecuación para la traslación. Y esto es para traslación. Para traslación, cuando no hay rotación del cuerpo rígido, nada más traslación, podemos ver que, como lo podemos ver en esta ecuación, se reduce al caso de como cuando analizamos una partícula, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración de la partícula. Es decir, eso es precisamente lo que hacemos, la consideración que hacemos para considerar un cuerpo como una partícula. Consideramos que toda su masa está concentrada en un solo punto. Entonces sería para el caso de la traslación, para el caso de la rotación. Entonces, para el caso de la rotación, decíamos, es también como en el caso de estática, que hacíamos sumatoria de momentos. En este caso era igual a 0 porque el cuerpo estaba en reposo. Sin embargo, en este caso, como tenemos movimiento y más importante, tenemos aceleración o aceleración angular, rotación. Entonces, para la rotación, consideramos la suma de momentos. Entonces, también aquí podemos obtener una expresión para este caso, es la para la rotación. Podemos escribir esta ecuación de la siguiente manera. También aquí para la traslación, esta caso sumatoria de fuerzas, cabe recordar siempre que la fuerza y la aceleración son cantidades vectoriales, entonces las representamos con la flecha encima. Entonces, anteriormente habíamos mencionado que para la rotación tenemos una cantidad que se llama momento angular. Cuando comenzamos a ver lo de cantidad de movimiento, decíamos que tenemos cantidad de movimiento lineal, que es la masa por la velocidad, y también teníamos otra cantidad que es la cantidad de movimiento angular. Esto
Ya habíamos mencionado esta habíamos mencionado esta cantidad de movimiento angular que decíamos que es el momento de la cantidad de movimiento lineal alrededor de un punto o de un eje. Entonces lo denotábamos aquí con la letra H, su índice O, que indica que es alrededor de un punto o de un eje O. Y esto es igual a R, que es el vector de posición de una masa que tiene una velocidad v. Entonces, cuando tenemos una masa, como en este caso vemos aquí en esta figura, decíamos, esto ya lo habíamos mencionado anteriormente, esta masa con una velocidad v está moviéndose alrededor de un punto o de un eje de rotación o a una distancia r con un vector de posición r, nos produce esta cantidad. Es el momento angular h. Y decíamos, también tiene una dirección que se obtiene con la regla de la mano derecha. Entonces eso es lo que es a lo que se refiere esta cantidad h, momento o cantidad de movimiento angular o momento angular, r por masa por m por v. Es lo que habíamos mencionado, y lo ocupamos acá para definir que también lo podemos, bueno, también lo podemos escribir como el momento angular h alrededor de un punto C va a ser igual al momento de inercia con respecto a ese punto C por la velocidad angular. Entonces aquí también para el momento de inercia, como estamos en estática y mecánica de materiales, sí, también, sí, es lo mismo. Aquí en este caso también hay un procedimiento para llegar a esta expresión. Sin embargo, también ya nos vamos rápido directamente a la expresión que nos permite calcular esta cantidad. Entonces, también es una cantidad vectorial. Y eso debido a que es el producto del momento de inercia por la velocidad angular. Entonces decimos, esta cantidad del momento de inercia ya la han manejado anteriormente en estática o en mecánica de materiales, y ya también la están usando. Entonces es esta cantidad. Entonces, si obtenemos y aplicamos la derivada derivando, digamos, podemos decir, derivando, aplicamos la derivada con respecto de t. Nos queda que h punto, recordamos que cualquier cantidad, ponemos un punto arriba, es la derivada de esta cantidad con respecto del tiempo. Esto va a ser igual a el momento de inercia por la derivada de la velocidad angular, es la aceleración angular. Y entonces esto nos queda de esta manera. Entonces, para la rotación, decíamos también, de manera similar a como es en el caso de estática, podemos decir que la sumatoria de momentos con respecto al centro de masa, toda la suma de estos momentos va a ser igual a la aceleración, pero a la aceleración angular, pero no a la aceleración, sino a el momento de inercia por la aceleración angular. Y esto lo podemos primero poner así por
por pasos que decíamos sería el vector de posición de una partícula I por la masa de esa partícula I y por la aceleración de esa partícula. Entonces, la suma de todo eso nos da la suma de momentos angulares. Sería el vector de posición por nada más que aquí, como son vectores, los multiplicamos, ya sea escalar o vectorial. En este caso es un producto vectorial. Entonces nos queda de esta manera. Sería el vector de posición por la masa, por su aceleración de esta masa. Y todo esto nos da igual a el momento angular, más bien el cambio de momento angular, la derivada del momento angular con respecto del punto C. Este también lleva el subíndice C. Pues ahí también podemos arreglar esta expresión para escribir la expresión que nos permite obtener analizar el movimiento. Es que la sumatoria de momentos con respecto al punto C o al centro de masa va a ser igual a el momento de inercia con respecto a C por la aceleración angular. Pues también esta expresión, también decimos, tiene cierto parecido con la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, pero en este caso en lugar de fuerza para la rotación, en lugar de fuerza es momento, y en lugar de masa es momento de inercia, y en lugar de la aceleración lineal es la aceleración angular alfa. Entonces esto, digamos, tendría cierta analogía, lo cual nos permite recordarla con cierta facilidad, ya que es parecida a la fuerza, es igual a masa por aceleración. Nada más cambian aquí las cantidades. En lugar de fuerza, momento; en lugar de masa es inercia; y en lugar de aceleración lineal es aceleración angular. Producimos estas expresiones, las podemos escribir también en forma escalar, también como en estática también lo escribimos a veces en forma escalar. En forma escalar podemos escribir estas expresiones en forma de sus componentes. Entonces, ¿cómo nos quedaría en forma escalar estas ecuaciones? Decíamos, una es para la traslación y otra es para la rotación. Entonces, esta es para la traslación. La podemos entonces escribir en sus componentes en X y en Y. Nos quedaría sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración del centro de masa en X. Y también sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración del punto C en Y. Y también bueno, en este caso, como es movimiento plano, nada más tenemos componentes en X y en Y. No tenemos las componentes en Z en este caso. Sería también para el movimiento tridimensional. Es como la de la temperatura de fuerzas es la
Sí, es lo mismo que hasta aquí en este momento hasta aquí en estas ecuaciones es lo mismo para la partícula. Y lo que aumenta en este caso para el caso de cuerpo rígido es que como puede estar en rotación al mismo tiempo que traslación, entonces también hacemos una suma de momentos con respecto al punto C, centro de masa, y esto va a ser igual a momento de inercia también con respecto al punto C, ya que el momento de inercia se puede obtener también con respecto a otros puntos. Y por la aceleración angular. Entonces, digamos que estas serían las expresiones que utilizaríamos para analizar el movimiento del cuerpo rígido, el movimiento plano. Entonces, lo que utilizaríamos para analizar ese movimiento de cuerpo rígido, el movimiento plano. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para ilustrar estos conceptos. Este, no, ya nada más está la tarea. Entonces, si gustan anotar, Profe, entonces nada más va a evaluar la tarea o no va a haber examen. perdón, Nada más va a haber con la pura tarea, sin examen, o el examen ¿cuándo sería? examen el miércoles, hasta la tarea, hasta cinética, nada más hasta donde abarcó la tarea, hasta impulso en cantidad de movimiento, conservación de cantidad de movimiento, Ok. principio de trabajo y energía, segunda ley de Newton. Sí. Y por ejemplo, ¿va a dar revisiones o algo así? ¿Cómo? ¿Va a dar revisiones después del examen, el viernes o la siguiente semana? El viernes ya usaríamos las calificaciones y si tienen alguna duda de su calificación, sí, lo revisamos. Ah, ok, sale pues, profe. Sí. ¿Cuánto se puede tener la última día que tienes para subir al... Las calificaciones se suben el lunes, martes, miércoles de la siguiente semana. Entonces, esto nos va a hacer si hacemos segunda sería y es semana todavía. Sí, de hecho sería esta oficial, de acuerdo al calendario sería esta semana, pero sí en caso de ser necesario lo haríamos el fin de semana para ya el lunes tener la calificación, el martes. Yo ya empezamos. Entonces, nos da calificación de otro del examen de la tarea que ¿no? Sí, ya el fin de semana, el lunes, no, el viernes, espero ya tener ya la calificación de todo para ver si es necesario hacer alguna examen de recuperación. Sí, ok. Entonces, si gustan anotar, dice la masa total, de la caja
Y la plataforma AB es de 400, sí, del punto A al punto B, AB es de 400 kilogramos. Con el centro de masa en el punto C. Punto y seguido. Los elementos DA y D, como se muestra en la figura, que soportan la plataforma, tienen masa despreciable. Punto y seguido. En la posición mostrada, el motor está levantando el elemento DA a una velocidad angular omega igual a 2 radianes por segundo. Velocidad angular omega igual a 2 radianes sobre segundo. Aumentando a una razón alfa igual a 4 radianes sobre segundo al cuadrado. Punto y seguido. Calcular las fuerzas que en ese instante se ejercen sobre la plataforma en A y B debido a este movimiento. No, allá está en Querétaro. Aquí de Miami, güey. Yo de México, la también, la cruz.
por la casa, por acá, ahí está, ¿no? Y ahí los San Luis, no, ya no puedes estar con eso, con la gente de San Luis, familiares, tal vez más que siempre con el norte saliendo de la punta para allá. Te vas a creer la sala de la cruz, se hace el lado y la gente está para allá. Chao. Nos dice que tiene una velocidad angular y una aceleración angular también. Nos dice que está moviéndose debido a este motor. Entonces, como tenemos aquí este motor que está proporcionando una velocidad y una aceleración angular. Este es un punto, tenemos ahí los puntos A, B, C, D y E. Estos puntos D y E están fijos y el motor en el punto D está girando, está haciendo girar ahí esa barra y entonces se va produciendo el movimiento de la plataforma AB en la cual está esta caja descansando. Nos dice que la masa total de la caja es de 400 kilogramos. Y también nos da ahí algunas dimensiones del como dice que es de 3 metros. Y nos dice que es de 1 metro. Otra distancia.
Otras distancias son de 1.5 metros. Estas barras miden 5 metros de largo, 5 metros cada una. Y estas distancias miden 3 y 4 metros respectivamente. Estos serían los datos. Este es el motor en el punto B. Dice que esa es la masa total del el centro de masa, se localiza en el punto C. Tenemos los elementos de A y de B. Dice que soportan esta plataforma AB y tiene una masa despreciable. La masa despreciable es la masa despreciable de la barra de AB. Nada más esa masa es la que es despreciable. La otra masa de la caja es de 400 kilogramos. Y nos dice que en la posición mostrada, este motor está levantando, está haciendo girar la barra AB, la barra DA, a una velocidad angular de 2 radianes sobre segundo. Entonces esta omega es igual a 2 radianes sobre segundo y también tiene una aceleración angular alfa igual a 4 radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces, lo que nos pide es calcular las fuerzas que se ejercen sobre la plataforma en los puntos A y B. Entonces, lo que buscamos es la fuerza en los puntos A y la fuerza en el punto B, en los puntos A y B. Entonces, ahí, ¿qué podemos hacer? ¿Alguna idea? Ahí, ¿qué tipo de movimiento tenemos? Tenemos ahí un movimiento plano, se mueve, el movimiento ocurre en un plano. Tenemos un movimiento de traslación o de rotación o de combinación o de rotación y traslación, que sería movimiento plano general. ¿O de qué tenemos? Algunas partes se están rotando, algunas partes están nada más en movimiento de traslación. Lo que nos piden es las fuerzas en el punto A y punto B. La fuerza que se ejerce sobre esta plataforma AB, o sea, sobre esta barra, debido al movimiento. Entonces, ¿cómo lo podemos analizar?
Y efectivamente algunas partes como la barra BA o la barra EB tienen movimiento de rotación. Sin embargo, nos servirá ese movimiento, analizar ese movimiento. Nos interesa más analizar el movimiento de la caja o de la plataforma AB, en donde nos interesa más analizar. Estamos en la biblioteca. Aquí no entiendo, a ver, es la de Ajá, sí, están girando el AD y EB, están girando, tienen movimiento de rotación estas partes, estas barras. Sin embargo, la barra AB, ¿qué tipo de movimiento tiene? De hecho, es la que nos interesa, la barra AB, porque se está trasladando, ¿no? Entonces sería una banda. Sí, ¿no? traslación, nada más traslación. Entonces podemos decir que nos interesa más el movimiento de la caja y de la barra AB, que es el mismo, digamos, debido a que lo que nos piden las fuerzas en los puntos A y B, entonces nos interesa el movimiento de la barra AB, de la caja y de la barra AB. La barra o plataforma AB. Y entonces es el que nos interesa. ¿Por qué? Porque nos piden las fuerzas A y B. Entonces, la que nos interesa y qué tipo de movimiento decimos esta, la cual tiene movimiento de traslación. Tiene movimiento de traslación porque decíamos el movimiento de traslación se caracteriza porque una línea entre cualquiera de los dos puntos del cuerpo siempre se mantiene paralela a su posición inicial. Porque una línea AB siempre es paralela a su posición original. Entonces, esa es la característica del movimiento de traslación, que una línea cualquiera dentro del cuerpo siempre se mantiene paralela a su posición original. Entonces, de esa manera es como nos damos cuenta que está en movimiento de traslación. Entonces, como está en movimiento de traslación, ¿cuál sería la forma de analizar su velocidad o su aceleración? Las aceleraciones, sería la aceleración de A, pero usamos la fórmula de la sostenibilidad, pero no. Sí, ahí en ese caso, como en ese caso nos interesa encontrar la aceleración. ¿Por qué nos interesará encontrar la aceleración? Porque la aceleración por la masa es igual a la fuerza.
efectivamente nos piden la fuerza y aplicando las sumatorias de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces, La relación dice que la aceleración va a ser lo mismo, la derivada de la velocidad, pero más. sí, efectivamente. Entonces aquí, ¿cómo podemos obtener alguna de en la aceleración de A es igual a la aceleración de B en la traslación? Todos los puntos tienen la misma, en la traslación todos los puntos del cuerpo rígido tienen la misma aceleración, la misma velocidad. Y entonces no sería, por ejemplo, que las aceleraciones no vamos a estar transmitiendo motor. Por la distancia de Ajá. 5 metros. Sí, efectivamente, ese es el dato del motor, la velocidad a la cual está girando por la distancia nos permitiría encontrar la velocidad en algún punto de la barra A, B, que sería en el punto A. Y como la velocidad de la aceleración del punto A está en traslación sería la misma que el punto B, que el punto C, entonces pues, nos ayudaría. Entonces podemos decir que la aceleración de el punto A va a ser igual a la aceleración de el punto B igual a la aceleración del punto C, tienen la misma aceleración. ¿Y cómo encontraríamos entonces la aceleración del punto A? Decíamos que mediante la aceleración que está proporcionando el motor. Entonces el motor está proporcionando una velocidad y una aceleración angular a la barra DA. Entonces, como conocemos para esa barra DA su velocidad y su aceleración angular, podemos calcular la aceleración de A. Y esto, decíamos, tiene la aceleración tiene esa parte del sistema, decíamos, tiene movimiento de rotación. Lo que es la barra AB, decíamos, tiene movimiento de traslación nada más, pero la parte de la barra DA efectivamente tiene rotación. Y en este caso es un movimiento de rotación que tiene dos componentes, una componente normal y una componente transversal. Entonces decíamos aquí, como la barra nada más está en rotación, no tiene traslación, entonces esta parte de aquí, cero, y tenemos nada más estas dos componentes, la aceleración tangencial y normal. Pues esta para la aceleración de A sería aceleración de A normal más aceleración de A transversal, sería la aceleración de A, y estas dos aceleraciones, decíamos, las obtenemos mediante esta ecuación o esta fórmula que teníamos aquí, sería el producto de la aceleración angular primero. Para normal es omega por, entre paréntesis, otra vez omega por R. Luego más la otra parte, la tangencial es omega por producto vectorial con R, y R sería de A a D, o de A con respecto de D.
Esa sería la aceleración del punto A. La cual decíamos es la misma para el punto B y el punto C. Entonces eso lo podemos calcular ahí. Conocemos el valor de la velocidad angular que nos dan como dato y conocemos la distancia también. Entonces esto sería igual a, ahí nos dicen que se trata de una velocidad angular de 2. Esto lo podemos sacar también en componentes normales y transversales. Pues, siendo primero esta parte sería velocidad angular que nos da 2 por R sería 5. También lo podemos, ya sea que hacemos el producto vectorial o lo podemos también hacer, sería 2 por 2 y por 5. Y todo eso nos daría en cantidad de metros sobre segundo, pero en la dirección, en la dirección normal. En la dirección del vector normal, más el otro sería 2 por 5 en la dirección del vector tangencial. Y todo esto tendría unidades de metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si reducimos aquí, si realizamos las operaciones, sería 2 por 2, 4 por 10 por 5, 20. En la dirección N. Más 10 en la dirección NT. Entonces ahí tendríamos el valor de la aceleración en A, la cual decimos es la misma para B y para C. Entonces ya conociendo la aceleración en el punto A y en el punto B, que sería la misma, entonces podríamos encontrar la fuerza. ¿O qué necesitaríamos hacer? La fuerza en A, la aceleración en A, para encontrar la fuerza. Porque se hace la sumatoria de fuerzas, ¿no? Y es igual a la sumatoria de masas por sumatoria de aceleración. Más por aceleración. Tenemos aceleración, tenemos la masa de... Hay más de fuerza. Sí. Sí, pero muchas cosas pero se trata de la Sí, ahí tenemos la masa, pero de la caja. Tenemos la masa de la caja, necesitamos la aceleración de la caja para encontrar bueno, la aceleración de la caja sería la misma que A. Y la masa de la caja tenemos la aceleración, podríamos sacar la fuerza de, en este caso, sin embargo, también lo podemos obtener por sus componentes. Entonces ahí podemos si hacemos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, esta caja se está moviendo en una dirección que tiene
tiene sus componentes. Aquí la aceleración, como la tenemos en componentes normal y tangencial. Sin embargo, estas componentes normal y tangencial, pues la normal va en dirección de la barra AB o AD, y la componente transversal pues, va perpendicular a esta barra. Entonces, estas componentes nos sirven directamente para aplicarlas a la caja o las ponemos en componentes en X y en Y para poderlas aplicar mejor a la caja. Entonces, esta aceleración la pasamos a sus componentes en I y en J. Y entonces, ahí podemos ver que el vector unitario ahí tiene qué componentes y qué componentes tendría para pasar esta aceleración de sus componentes normal y tangencial o transversal a componentes I y J. Pero no la diferencia de las transversales 20 por son 4 la aceleración Esta aceleración, no la de acá, no la de allí. La de 10 es 20 porque también porque son 4 la aceleración angular es 4 milímetros por segundo, ¿vale? no es esta, aquí es Sí. es esto por esta. Lo que pasa es que están al revés los. Pero además, bueno, la W era W es 2, W es 2. pero no se ocupaba la Sí, es cierto, falta, aquí es al revés, estamos poniendo W y debería ser alfa. Entonces alfa es 4 y 4 por 5 igual a 20, efectivamente. Entonces aquí faltaba que estábamos poniendo alfa en lugar de omega en lugar de alfa. Entonces efectivamente da 20 en esta dirección. Entonces el vector unitario normal tendría que entonces ahí podemos como obtenemos las componentes del vector unitario normal y transversal. No, este está en normal que y ese es transversal. la normal es el K y la otra. Sí, pero ¿qué nos hace desde la multiplicación que significa K por eso? Sí, también podríamos haber puesto de esta manera. Sin embargo, aquí lo que pusimos es aquí multiplicamos las puras cantidades, las puras magnitudes, y lo ponemos en sus direcciones normal y transversal. Es decir, por ejemplo, si lo ponemos en el punto A, la normal sería el de A, B, y ese es K, ¿no? Siendo que la dirección sería el componente Y, entonces tendríamos que aumentar el componente K para que tuviéramos un J. Y ahí podemos y en este caso aquí nada más pusimos las magnitudes directamente para poner así sus componentes Y en J y realizar el producto vectorial. Sería casi lo mismo. Lo que haríamos aquí entonces para obtener las componentes del vector normal en I y en J sería
El vector normal está en la dirección de esta barra. Sería componente en X sería 3 entre... No, más bien sería... Aquí podemos hacer un triángulo. Triángulo aquí en donde si el largo de esta barra vale 5 y este vale, ahí nos dan la distancia, de hecho ahí nos las dan, este vale 3, aquí nos dice que vale 3, pero este 3 es desde este 3 es hasta acá, no es acá es donde mide 3, entonces aquí esta parte mide esta parte mediría el total de lo que mide hasta acá, sería 3 más 4, 7, menos lo que mide acá arriba. Sería 4. Esta parte de este triángulo este lado mide 4 porque sería 3 más 4 son 7, es toda esta longitud desde B hasta B. Y luego esto le restamos esta parte que es 1.5 dos veces. Sería 7 menos 3, nos daría 4 esta parte. Entonces ya teniendo esta parte, la componente X del vector normal sería la tangente de este ángulo. Más bien sería sería el coseno de este ángulo más bien, y el coseno de este ángulo sería 4 entre 5. Entonces esto sería 4 entre 5. 4 entre 5 en Y, más la otra componente en Y sería 3 entre 5. En J serían las componentes del vector normal. Y para el vector tangencial sería el perpendicular a el vector, más bien no es A, es N. El vector normal y el vector tangencial. ¿Qué componentes tendría el vector tangencial? Sería, aquí lo podemos ilustrar para que sería el vector tangencial. Y sería el vector U subíndice T. El vector U subíndice T, que como su nombre lo dice, es un vector unitario, tiene una magnitud de 1, pero tiene una dirección que es perpendicular a la barra. Aquí también podemos ilustrar el vector unitario normal.
Aquí lo que haríamos sería obtener estos componentes para estos vectores. El vector unitario normal tendría sus componentes, el tangencial tendría menos en I y más en J, y serían en I sería menos 4 sobre 5 o menos 3 sobre 5. ¿Cuánto sería? La componente en I del vector tangencial. 3 sobre 5.6. 3 sobre 4.75. Efectivamente, es al revés. Es cuando el vector normal tiene 4 sobre 5, es para el vector tangencial sería 3 sobre 5 en I, más en J sería 4 sobre 5, esto debido a que son perpendiculares. Y aquí los signos en el tangencial sería en I sería menos y en J sería positivo, y para el normal sería también al revés. Sería en I sería, más bien sería en los dos sería negativo. Aquí si lo vemos así, podemos el vector n sería negativo en sus dos componentes I y en J. Va dirigido de A hacia D. Entonces, si ponemos aquí el sistema de coordenadas X, Y, entonces el vector unitario normal va en dirección negativa tanto en I como en J. El vector tangencial va en dirección negativa, su componente en I va en dirección negativa y su componente en J va en dirección positiva. Pues ya teniendo esos componentes podemos escribir la aceleración. La aceleración de A va a ser igual a 20 podemos ahí poner menos 4 quintos en I, menos 3 quintos en J, y luego más 20, por ahí ponemos menos 3 quintos en I, más 4 quintos en J. Entonces ya podemos simplificar aquí. Esto nos queda 28. menos 28 en I. 7 más 4 en J. Y entonces esta sería la aceleración. Y entonces ya podemos hacer fuerza sumatoria de fuerzas
En C, en X es igual a la masa que nos dice que es de 400 kilogramos por menos 28 y sumatoria de fuerzas en Y es igual a también la masa de 400 por la aceleración en Y que es de 4. Entonces ahí podemos ir, pues vamos a dejar hasta aquí nada más. Ya de ahí básicamente podemos analizar la fuerza y conocemos la aceleración, conocemos las componentes de la aceleración en X y en Y. Esta es obviamente la componente en X de la aceleración en X, esta es aceleración en Y, podemos hacer suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, más por aceleración. Entonces vamos a dejar hasta aquí y ya nada más pasamos lista. Bravo Cruz. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Burgos Leiva. Presente, profe Burgos Leiva. Sí. De la Cruz Martínez. Está. Delgadillo Bautista. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Díaz Pérez. Presente, profesor. Está. Domínguez Espinosa. Está Escalona López. Espinosa Costilla. Presente, ¿me escucha? Sí. Esquivel Rayo. Esquivel Rayo no está. Tragos Ibarra. Presente. Sí, García Cortés. Presente. Sí. González Guerrero. González Salinas. Sí. Hernández Barrera. Hernández Campos. Presente. Hernández Ramírez. Presente, profe. Juárez Pérez. Ahí está. López Nájera. López Noriega. Está Mendoza Hernández. Meseño Hernández. Gonzalo González. Pineda. Presente, profe, ¿se escucha? Sí está. Prieto López. Ramírez Rivera. Está Reyes López. Sánchez Ángeles. Solís Álvarez. Urbano Pérez. Está Vargas Flores. Vargas, presente. Sí. Entonces, López. Nájera están aquí en el chat. Ramírez Rivera, sí está. Prieto López. Y serían todos. Nada más faltó Domínguez Espinosa, Esquivel Rayo, Juárez Pérez, Solís Álvarez, Urbano Pérez. Esquivel Rayo.
Sería todo entonces. Dejamos hasta aquí el próximo miércoles el examen Profe Rey le está hablando, sí está aquí presente. y entonces la tarea y el examen del miércoles en línea. Y algún comentario. No, profe, ya Profe, creo que no. después el viernes sería el último día que puede dar revisiones, ya dando calificación. Perdón. Que el viernes es el último día que da revisiones para dar revisión o así para las calificaciones. Sí, en la clase, en la hora de clase. Las calificaciones las voy a ir poniendo en Classroom a medida que vaya yo revisando y ya el viernes a la hora de clase nos vemos para cualquier aclaración. Ok, profe. Ok, profe, está bien. Sí,